Cuando mis hijos tengan mi edad. Claudio Suchovicki. Todos los lunes a las 19. En Neura 89.7. Qué lindo es recibirlos en este espacio que se llama, como escucharon en la presentación, Cuando mis hijos tengan mi edad. Y hablando de eso, vamos a hablar hoy bastante de mercado. Vamos a aprovechar que es feriado, vamos a aprovechar que estamos más tranquilos, vamos a aprovechar que tenemos más tiempo para tratar de desmenuzar algunas cosas. Déjenme decirles algo. Volatilidad, como definición académica, es la variación diaria en una secuencia de precios con la dispersión entre máximo y mínimo, repito, en forma diaria. ¿Qué significa esto en castellano? Cuando no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar y los precios se mueven mucho, eso es volátil. Cuando los precios nos acostumbramos y valen lo mismo, es que están perdiendo volatilidad. ¿Y por qué empiezo de esta manera? El mercado durante mucho tiempo fue muy volátil. Es como un equipo de fútbol. Cuando yo sé la formación de memoria, es que el equipo está ganando. Por eso sé la formación de memoria. Cuando no sé la formación de memoria, es que el equipo cambia todo el tiempo. Y cambia todo el tiempo porque está perdiendo. Con los precios pasa igual. Hace mucho tiempo, y esta es la noticia, el mercado viene perdiendo mucha volatilidad. Se mide bajo un índice, se llama el índice VIX, que mide precisamente eso. La buena noticia es que nos venimos acostumbrando a los precios. ¿Y eso es por qué? Porque el mercado empieza a tener algo más de racionalidad, menos incertidumbre. Ya se sabe más o menos por dónde va a funcionar la tasa de interés, ya se sabe más o menos cuánto valen las materias primas, ya se sabe más o menos la presión, euro, dólar, yuan, lo que fuera. Entramos en un camino más cierto. Y cuando eso sucede, el mercado se hace selectivo. Ya puedo despejar la paja del trigo. Ya puedo empezar a mirar balances. Ya puedo empezar a hablar de la microeconomía. Y cuando eso sucede, necesitamos expertos que tengan el ojo no solo en la macro, sino también qué pasa en cada sector, qué pasa en cada país, qué pasa finalmente en cada una de las empresas. Por eso hoy hacemos un programa especial. Y como hacemos siempre, voy a empezar de un lado de la pantalla, mi amigo, socio y compañero en Neura, Augusto Darget. Apareciste en cámara. Ahí estás. Placer Claudio, saludarte. ¿cómo estás? Buenas tardes. Y toda la... Pero me parece que los importantes no somos nosotros hoy, ¿eh? Tenemos, a mi modo de ver, al mejor portfolio manager del mercado, gran amigo, gran profesional, así que te pido que lo presentes. Ahí está, gracias. Y por eso, ¿por qué empecé hablando de selectividad? ¿Por qué necesitamos un experto, como dice Augusto? Y como él me enseñó, esto sí me enseñó Augusto, siempre tenés que llamar, cuando tenés dudas, a alguien que sabe mucho más que vos. Y es ahí donde invitamos a Claudio Maujar. Él es portfolio de Galileo. ¿En serio leíste todos los libros que tenés atrás o es un fondo de pantalla? Sí, los leí. ¿Cómo andas, Claudio? Muchas gracias. Un honor para nosotros. Quizás, déjame presentarte a la gente. Cada vez que tengo una duda, cada vez que voy a comprar una acción, nunca hago nada sin preguntarte antes, che, voy a comprar esto, lo hago, y vos si me das el ok lo hago, y si no me das el ok no lo hago. Por eso es un lujo, con Augusto, presentarte hoy aquí para empezar a hablar de esto. Primero, si estás de acuerdo que el mercado está perdiendo volatilidad y si hay que ser selectivo y ya vale la pena leer los balances. Sí, el mercado en Argentina, ¿me estás preguntando? ¿O En todo el mundo, en pero en Argentina? Argentina en particular, En obviamente. todo el mundo. Sí, en todo el mundo está perdiendo volatilidad, es cierto. Parece que hay expectativas mucho más comunes o mucho más de consenso entre los operadores y los analistas y definitivamente los precios se han ido acomodando y perdiendo esos vaivenes que tuvieron durante varios meses del año pasado, ¿no? Te dejo descansar un segundo, voy a pilotear un poquito con Augusto, algo que discutimos hoy a la mañana, y para que sea preliminar con Claudio, quería preguntarte. Si yo hago una secuencia de lo que está pasando en el mundo geopolíticamente hablando, ¿no? Las elecciones en Bulgaria, lo que pasó en Turquía, lo que está pasando en Estados Unidos con el juicio político, ¿no? A Trump, que tuvieron que ir a pedir un auxilio en el Congreso para evitar el default. Bueno, todo lo que saben todos. Lula con pérdida de popularidad, Macron, todo lo que está pasando en el mundo. Y los mercados coqueteando con los máximos. ¿Es porque la política perdió poder de daño o es porque el mercado está subestimando el poder de daño geopolítico?
¿Te acordás, Claudio, desde que éramos chicos nos mostraban ese famoso cuadro Hace 2 que años. te mostraba el recorrido del S&P durante 100 años y en el medio te indicaban cada episodio, la Guerra Fría, los asesinatos, el comunismo, las guerras mundiales, que está otro, y el mercado siempre para arriba, ¿no? En una muestra larga. Me parece que tiene mucho que ver con lo que Claudio me viene diciendo hace mucho tiempo en Argentina. ¿Sabes qué? Los balances están bien, las empresas están bien, el endeudamiento bajó, la rentabilidad de las empresas cada día está mejor. Eh, Quizás el mercado se adelanta a pensar que cuando tengamos un mejor escenario geopolítico, vas a ver reflejado todo lo que hoy apostás, no como realidad, sino como expectativa, ¿no? Me la dejaste picando ahí, Claudio, para entrar en el primer tema, de lo que decía Augusto. El S&P siempre toca máximos, pero es un promedio de acciones. Y si yo miro los últimos 10 años, ese promedio de acciones fueron 8, 9, 10 empresas que concentraron toda la suba de esa selectividad que hablamos, ¿no? Las famosas Tesla, Microsoft, Google, Amazon, Apple. Eh, en Argentina, por eso el índice es ganador, pero no las acciones en particular. Entonces, la primera pregunta concreta, yendo a empresas en particular, ¿con qué empresas hoy dormís tranquilo? Decís, quiero ser socio de esta compañía, no solo porque no está endeudada, gana plata y en cualquier contexto es probable que gane dinero. Otra vez te tengo que preguntar, ¿en Argentina me estás diciendo? En Argentina, perdón. En Argentina. En Argentina hay muchas empresas. Yo diría que hoy dormiría tranquilo con casi todas las empresas, en el sentido en que nosotros miramos las cosas a partir de su valor fundamental, y a nosotros nos da la sensación de que hoy los precios están muy por debajo del valor intrínseco de casi todas las empresas de Argentina. Ahora, sí, algunas están mucho más expuestas a la inflación, a una potencial devaluación, a riesgos políticos y regulatorios. Si tuviera que elegir 2 o 3 empresas con las que hoy dormiría tranquila, argentinas o CDRs que operan en Argentina, que son de empresas que operan en Argentina, te diría, con Ternium Argentina duermo muy tranquilo, con Pampa duermo muy tranquilo, con Vista duermo muy tranquilo. Y después empiezan los vaivenes. Con TGS duermo muy tranquilo. Y Claudio, si querés, sí, pero ya voy en un orden de mayor tranquilidad a menor tranquilidad, ¿no? voy a ser puntual en esto por la división de la edad. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 4 hijos. Si a tus hijos les decís ahorrar en esta acción, o sea, a la edad de tus hijos que tienen revancha, pensando en el futuro y que pueden tomar más riesgo, nombrame 4 empresas que le aconsejarías vos a tus hijos. Y yo te diría que hoy le diría Ternium, Aeropuertos, Pampa, Vista. Sí, las que te dije, ¿no? Las mismas. O sea, Estoy TGS, con esas estoy muy confiado en Claudio, que te quiero, está bien manejado y que el negocio es bueno per se, ¿no? Claudio, me parece que tenemos que sacarle el jugo a Claudio en un sentido práctico que tiene, que es una mirada más allá de qué pasa en los mercados en estos días. Claudio hace 14 años que maneja un fondo que le viene ganando al índice Merval. Entonces él justamente, viste que la mayoría de los fondos tratan de replicar el Merval para no pasar papelones, ¿no? Porque si el Merval sube 30%, tu fondo en acciones no puede subir 15%, porque te matan. Quizás a la baja podés hacer una diferenciación si bajás menos, pero para arriba no. Bueno, Claudio hace 14 años que en promedio le gana con su fondo al Merval, y yo creo que tiene mucho que ver con el estudio de balances, que hay mucha gente que cree que ya no sirve más y que se oculta información, y Claudio es un fenómeno o es un fanático de leer los balances, y además la visita a las empresas y hablar con el CEO y demás. Nosotros cuando justamente defendemos la diversificación y apostar en fondos comunes de inversión, es porque no tenemos los recursos para hacer lo que hace Claudio, de ir él personalmente a visitar
a las empresas que él cree que son las indicadas. Y me parece que es un punto importante para tratar porque hay un mito sobre estas cuestiones. Bárbaro, te lo tomo y ahí entramos en eso. Déjame darle la bienvenida también al profesor, a nuestro profesor Juan Carlos de Pablo, que te vemos ahí a oscuras. No sé si es que por Ani te tiene media oscuras o porque está silencioso. No, Sí. no. Tengo que explicar. Estoy en la punta de la Concagua esperando el próximo eclipse. Ah, ahí entendí. Claudio, cerrando el primer capítulo, para la generación de Juan Carlos, o para la mía o para la de Augusto, ¿cambia tu opinión en qué tipo de empresa aconsejás? ¿O no? ¿O esto es un mito? Depende de la edad que tiene cada uno, la cartera que armarías. Bueno, el problema que yo veo en general en Argentina es que no cambia demasiado porque al menos en los últimos 25 años, diría, y creo que podría ir mucho más atrás, pero al menos en los últimos 25 años, las empresas han estado en un ejercicio, y los argentinos, mucho más de supervivencia que de crecimiento. Y el crecimiento ha venido como consecuencia de la capacidad de supervivencia. Todas las empresas que yo te menciono tienen para mí ese aprendizaje hecho de cómo sobrevivir en escenarios que son desafiantes y cambiantes, ¿no? Y cómo realmente tienen gerencias que son maestras de la adaptación. Yo creo que hoy no cambiaría mucho mi perfil y mi perfil de acciones elegidas, ¿no? Quizás si estuviéramos en otro país, uno tiende a pensar que cuando uno es joven tiene que ir por empresas de más crecimiento, cuando es mayor con empresas que paguen dividendos mucho más estables y que te generen una renta más o menos esperada, más o menos constante. Pero acá me parece que esa diferenciación es bastante más difícil de hacer, ¿no? Para meter a Juan Carlos también, me gustó lo que decía Augusto y te voy a replicar la pregunta que te hacía Augusto. Vos cuando vas a conocer al CEO de una compañía y hablas con el management hacia dónde van para conocer realmente una compañía, ¿las compañías terminan siendo eso, producto de su management? ¿Puede haber una empresa con un muy buen negocio, mal management y la lleva mal? ¿O se lo desprenden enseguida? ¿Es el espíritu es como el espíritu del recurso humano el que lleva a la compañía cuando vos tomás una decisión de inversión? Y para mí es fundamental el management, que incluye tanto a los accionistas y la importancia que le dan los accionistas de control a los accionistas minoritarios y al cómo se desempeña la acción en el mercado y después cómo ven el negocio y la transparencia con la que hacen su negocio, ¿no? Hay muchas cosas que entran en consideración en la elección de un papel. Uno básicamente no quiere tener una sorpresa que no sea operativa en general, ¿no? De parte de las empresas. Y eso es fundamental para mí. Entender cómo ven el negocio y cómo lo tratan es muy importante. Juan Carlos, te hago trabajar un poquito en eso. Háblame de eso y Augusto también te meto en el carácter de la persona, del recurso humano dentro de una compañía. ¿Cuán más o igual de importante es que el recurso natural o, no sé, o el capital que tenga? Déjame empezar por una perogrullada. La verdad que tener un buen negocio desde el punto de vista microeconómico ayuda. Ahora, déjame poner un lindo contraejemplo. PDVSA en la época de Chávez terminó importando petróleo. Tenés el subsuelo de Venezuela lleno de petróleo y tuvieron que importar petróleo porque multiplicaban por 10 el personal y redujeron a la mitad la extracción y la destilación y cosas por el estilo. Entonces digo, acá en la Argentina se habla de la maldición de la maldición de la soja, la maldición de esto, la maldición del otro, que encima es una estupidez, porque es lo mismo que decir la maldición de la belleza. Claro, las feas, perdone, ¿no? Con el ejemplo, las feas se quejan de las lindas, y los brutos de los inteligentes. ¿Pero qué? ¿Vamos a operar a los inteligentes? Le cortamos un pedazo del cerebro para que se quedan todos brutos, una barbaridad total. Lo que sí tenemos que decir es que cuando un país tiene una riqueza natural importante y la explota, eso le transforma parte de la realidad. Arabia Saudita
¿Alguien me puede decir qué otro producto que no sea petróleo exporta Arabia Saudita? No tengo la menor idea. Si yo te digo, ¿qué porcentaje del total de exportaciones de Arabia Saudita de petróleo? 80, 90%, seguramente. Con lo cual, espero yo que los saudíes son suficientemente inteligentes para decir, che, pará. De repente nos quedamos sin petróleo, de repente aparece un sustituto del petróleo, de repente los países del mundo se ponen de acuerdo y dice fuera petróleo por el daño ambiental o cosas por el estilo. Algo tenemos que ir, digamos así, pensando. Ahora, si me das 3 minutos, te voy a poner un ejemplo espectacular dentro de la empresa de 2 componentes. ¿Puedo? Obvio. No, quería estar seguro, lo pensaba hacer igual, pero quería estar seguro. Un literato francés, creo que era Murat, estamos hablando de Francia 1860 más o menos, termina de hacer la Escuela de Bellas Artes, se gradúa, todo fenómeno, y lo llama un profesor y dice, venga, joven, venga para acá. Usted la verdad que escribiendo muy bien, un tipo muy talentoso, pero ¿sabe qué? Usted no tiene la menor idea de lo que es la vida real. De modo que si ahora se pone a trabajar en los salones y cosas por el estilo, va a escribir, pero va a escribir pavada. Usted me dijo que su familia tiene una empresa así. Vaya a trabajar a la empresa 4 años y después sí, haga poesía, lo que vos quieras. Bueno, la familia tenía una empresa textil en Lyon. El tipo se va y hacían paños de color negro, como Ford que hacía autos de color negro, paños de color negro. Minimizaban los costos, no perdían nada, todo al pelo. Y una vez por año hacían la reunión, en una empresa familia, hacían la reunión, presentaban el balance, los resultados. Venían así. Un año, pérdidas totales. Se ponen a ver los costos iguales. Y los ingresos bajaron 30%. ¿Por qué? Las francesas querían paños de colores. Y estos producían paños negros. Gran discusión. ¿Qué hacemos? Uno dijeron a la Henry Ford, negro, negro, negro. Otros dijeron no. Y triunfó el ala de la familia y dice, tenemos que hacer algo. Entonces lo contrataron a un profesor de, perdón, está sonando. Está todo bien. Lo contrataron a un profesor de Bellas Artes y lo pusieron a este señor de vicedirector. El profesor, un chiflado, a las pocas semanas tuvieron que rajar. Entonces este tipo tuvo que hacerse cargo. Y se acordó que en la Escuela de Bellas Artes lo importante era hacer diseños simples. El tipo hace los diseños y dice, hagan esto. Éxito total, éxito total. Entonces se convirtió en el héroe de la familia. Cuando hacen la próxima reunión, el tipo dice, yo lo felicito, muy bien. Pero ¿saben qué? Esto funcionó porque a mí se me ocurrió una gran idea y porque tenemos una organización. Son las dos cosas. ¿Cuál es la lección? Si en una empresa son todos creativos, no funciona. Si en una empresa son todos operativos, no funciona. Las empresas que funcionan combinan alguien que está viendo un poco más adelante los diseños, los negocios nuevos y un aparato al cual le decís, por favor, haceme de estos 100 millones. ¿Cómo no? Venga el miércoles y los tiene puestos. Muy buen ejemplo. Y déjame dar una vuelta ahí y los meto también a Augusto y Claudio en esto, que es vieja contradicción que yo tengo, ¿no? Porque yo digo que generalmente las empresas las hacen las personas y Amazon no hubiese sido Amazon si no hubiese sido por Jeff Bezos. Y que finalmente el tipo tuvo una capacidad de transformación enorme y de vender libros por internet, terminó siendo la mejor empresa de logística porque el tipo la vio, tuvo la capacidad de transformar, bla, 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 y me la paso elogiándolo. Pero al mismo tiempo digo que un muy buen CEO es aquel que, o un muy buen dueño de la compañía, es que la compañía lo trasciende. Ejemplo, Microsoft existe más allá de Bill Gates, o Apple sigue existiendo y murió Steve Jobs. Entonces, es como los dos puntos que decís, ¿no? Por un lado tengo una organización que bien hecha por un muy buen, si querés, profesor, como vos y te amamos, es el que puede seguir sin que él esté, porque finalmente generó, una empresa la crea cualquiera, es lo que siempre digo, trascender es otra cosa, es que trascienda la compañía más allá. Y ahí es donde los quiero meter. Claro, Perdón, ibas a decir algo. Este punto es particularmente complicado en el caso de la empresa de familia. En el caso de la empresa de familia aparecen los celos, los parentescos, las asimetrías. Vos tenés 2 hermanos que hacen una empresa, uno tiene un hijo, el otro tiene 10 hijos. Entonces las acciones, uno tiene, cuando mueren los dos, la mitad, y el otro tiene la 10ª parte, la 20ª parte, qué sé yo. Empiezan estos líos, ni te digo la 3ª generación, digamos, o cosa por él.
por el estilo. Hay, a punto tal que empresa de familia es una especialidad dentro del estudio de administración. Sí, perdón, agrego una historia una vez que me contaron, porque después yo en una época daba clases sobre empresas de familia, sobre todo las cotizantes en bolsa, hasta que uno me dijo, ¿qué es familia para usted? ¿Cómo que familia para mí? Sí, ¿dónde mete los hijos del segundo matrimonio, los hijos del segundo? También Claro. Cambió el concepto de familia. Y una vez me dieron un ejemplo que es buenísimo, que es este. Resulta que un tipo tenía a su hijo como trabajando en la empresa y el gerente le dice renuncio. ¿Por qué? Porque su hijo es un vago y me trata muy mal a la gente, llega tarde, llega temprano, su hijo es el heredero y me despioja. Yo no puedo trabajar sin autoridad porque su hijo me saca el ejemplo. Entonces el papá llama al hijo a la habitación, se pone un sombrero, llama a su oficina y le dice, hijo, acá tengo el reporte de tu funcionamiento. Estás despedido. Lo despide. El hijo baja la cabeza, casi llorando, se está levantando y se está yendo de la oficina. El papá se cambia de sombrero, da la vuelta, lo agarra en la puerta, lo abraza. Hijo, me enteré que te echaron de la oficina. Lo que necesites, yo estoy como padre, es una Muy cosa bueno. ser padre y otra cosa en el Muy ejemplo bueno, de una muy empresa de familia. Perdón que salimos, pero siempre es un ejemplo que me encantó que escuché. Claudio, después de que escuchamos a Juan Carlos con el ejemplo y demás, y yo te quería preguntar sobre, en realidad una muy buena idea de Augusto, ¿no? Sobre el carácter de la gente que te toca conocer hoy en Argentina. Y cuando vas a una empresa y decidís, el fondo va a invertir en esta compañía, no sé, las que nombraste, Transener o TGS o, bueno, no sé si la nombraste, TGS, Vistage, Pampa, Ternium. Vos decís, bueno, me gustó mucho para creer en este proyecto. ¿Qué le viste en el carácter de la persona, en la teoría de Augusto, para decidir, está preparado para enfrentar las circunstancias que vive la Argentina? Bueno, te diría que en algunas de las que te mencioné, lo primero que veo es que hacen lo mismo desde hace 60, 70, 80 años en distintas partes de distintas generaciones de la familia y siempre lo hicieron bien. O distintas generaciones de accionistas. En algunos casos la familia se ha ido diluyendo y solo queda algún miembro en la gerencia y el resto son accionistas que no se meten en la empresa o no los dejan meterse en la empresa. Después, yo creo que tener por lo menos una visión de negocios, una visión estratégica que sea realizable, clara y realizable sin hacer cosas raras, digamos. Tener un negocio bueno, como decía Juan Carlos, es la base, ¿no? Y después que te demuestre que lo saben llevar a cabo, que tienen una visión y que saben, al menos antes de hacerlo, porque el futuro les puede deparar novedades, pero tienen un plan claro de lo que quieren hacer con la empresa, ¿no? Yo diría que esas son claves, ¿no? De cómo piensan fondear un plan de crecimiento, cómo piensan qué va a pasar si se mueven los precios de los productos que venden, cómo se van a defender o no de eso, cuán dispuestos, cómo van a manejar los costos, como para que esos movimientos de precios no le generen agujeros de caja. Yo agregaría la obsesión con los resultados y la obsesión con conseguir algo. Voy a poner otro ejemplo. Albert Hirschman, un economista realmente espectacular, a mediados de la década del 60 fue al Banco Mundial y le dice, señores, ustedes hace 2 décadas que prestan, financian proyectos de inversión. Yo quiero agarrar una docena de proyectos de inversión de diferentes sectores, diferentes países, diferentes continentes, leer en la documentación que ustedes tienen las razones por las cuales ustedes llegaron a la conclusión que era un buen proyecto, y después quiero ir a visitar, en el espíritu que acabamos de escuchar, cada una de las plantas, hablar con el gerente, y se pasó entre 4 y 6 semanas en cada uno de estos proyectos. Al final del año, en base a la nota, hizo un libro espectacular. Ese libro dice lo siguiente:
¿Cuáles fueron los proyectos de inversión exitosos? Los proyectos de inversión exitosos fueron aquellos que tuvieron a cargo de un tipo que supo qué hacer con las 2000 cosas que no se le había ocurrido a nadie antes de arrancar con el proyecto. Esta no es la apología de la ignorancia, porque la mala lectura, lo que acabo de decir, hagamos cualquier cosa, total no sabemos nada. No. La buena lectura es, después que tenés la idea, después que laburaste, después que pensaste, después que tenés que saber que sabés muy poquito. Moraleja, ¿el resto qué? Fuerza, 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 frente a las 2000 digamos, desafíos que no pudiste prever, algunos de los cuales son negativos y otros son, digamos así, positivos. De ahí salió un principio, porque era un tipo muy interesante para acuñar principios o frases. Ustedes saben que Adam Smith habló del principio de la mano invisible. Este tipo hablaba del principio de la mano escondida. Este tipo decía, los seres humanos hacemos cosas porque subestimamos los costos. Y estoy pensando en escribir un libro, encarar el matrimonio, pensar en cualquier cosa. En cualquier cosa. Si Dios te hubiera dicho todo lo que te iba a pasar, decir, no, entonces no me caso. No, entonces no escribo el libro. No abro la oficina, no meto en el otro. Como subestimaste, te mandaste. Y en el medio, y bueno, ya que estamos, vamos. Qué buen punto. Es verdad, siempre digo cómo una mujer vuelve a quedar embarazada después de todo lo que pasa y tienen 2, 3, 4 hijos. Augusto, te veo callado ahí, te entrego el mando un segundo para que hagas vos en la ronda de lo que quieras decir, escuchar y aprovechar a Claudio también. Nosotros, Claudio, desde que empezamos, bueno, nuestra empresa la fundamos hace más de 20 años y en el estatuto ponemos que prohibimos que entren parientes, porque la anécdota que contaste antes, ¿quién se anima a echar al hijo de un fundador? Nadie. Con lo cual desmotivás además a la meritocracia de aquellos que empezaron de abajo y quieren hacer carrera porque le pusiste a tu hijo que nunca trabajó pero se recibió de tal cosa antes de ayer. Con lo cual ese tema lo descartamos. Ahora, más allá de las formas, me parece que es mucho más solidario tomar muy buenos profesionales que se hagan cargo de las empresas familiares y que esas empresas sean rentables y le paguen dividendos todos los años a los accionistas, que quizás son solamente accionistas capitalistas y no trabajan. Es mucho menos solidario poner a tu pariente y que la empresa quiebre en 10 años. Entonces, una empresa bien manejada puede vivir centenares de años y eso es solidario en el fondo, no lo otro. Lo otro es una guerra de egos, de qué hermano se hace cargo por los próximos 10 años. Además, de hecho, en todas las... Siguiendo la línea de Augusto, siguiendo la línea de Augusto. Y además esos tipos pueden ser muy buenos en lo de ellos. Mendelssohn, el músico, ¿no? Nació en una familia de gente de mucha guita, creo que eran banqueros. ¿Vos te imaginás que el abuelo diga, no, nene, largá la música, largá la composición, etcétera, etcétera, seguí en el banco? Hubiéramos conseguido dos cosas. Nos hubiéramos perdido algunas joyas musicales y seguro ese banco lo fundía. Buen punto para retroalimentar algo. Y Claudio, hago foco en vos, pero la pregunta es para los tres. Cuando mis primeros días en la bolsa, me quedó el mandato de un señor que me enseñó mucho, pero mucho, vamos a llamarlo Isaac Guterman, que una vez me frenó y me dijo, nunca confíes en una empresa que paga más honorarios que dividendos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es egoísta porque era accionista? ¿Es injusto para el tipo que labura y se lleva honorarios? ¿Cuál es el equilibrio cuando mirás una compañía? Yo sé, por ejemplo, no la voy a nombrar porque no quiero tener problemas, pero hay dos empresas bursátiles que yo digo, nunca compraré acciones de esta compañía porque los dueños le hicieron para ellos mismos. Se reparten honorarios todo el tiempo, bonus todo el tiempo, y al minoritario no le dan nada. Y tienen muy baja bursatilidad, más allá de que tengan un buen negocio y más allá de que tienen buenos balances, perdieron la confianza del inversor minoritario. Perdón que fue extensa la pregunta, pero tiro ese tema, si hay una correlación entre honorarios y dividendos. No sé si la tiene que haber, pero claramente para mí es un factor muy importante y que solo lo descubrís cuando vas a mirar en el balance la línea esa dentro del cuadro de gastos, ¿no?
Hay empresas en las que hay honorarios por gerenciamiento que pueden ser formas de que el accionista mayoritario cobre lo que los accionistas minoritarios no cobran, o pueden ser formas como también casi que se mencionó o se insinuó, formas de que algunos miembros de la familia cobren cosas que otros miembros de la familia no cobran, ¿no? Más allá del sueldo por estar trabajando. Sí, había una... Hace unos años leí un paper que tomaba ese punto desde el punto de vista de la legislación en defensa de los minoritarios. Y si recuerdo bien, contraponía lo que puede ser la legislación anglosajona contra la legislación latina, cosas por el estilo. Pero esto tiene implicancias sobre el grado de popularidad que tienen los las bolsas y la tenencia de acciones en unos países y en los otros. Si yo como accionista minoritario sé que estoy a merced de los mayoritarios y probablemente me dedique a otra cosa. O me convierta en mayoritario de otra empresa más chiquita, cosa por el estilo. Ay, perdón, Podemos Claudio. agregar también... No, Claudio, por favor. No, hay también una línea delgada, difícil a veces de determinar cuán buena o cuán mala es esa forma de compensación. Hay muchas empresas que le pagan compensaciones a los empleados, a muchos empleados o a la alta gerencia en acciones. No sé, por una parte vos decís, bueno, le está pagando para alinear a la gerencia, a los empleados con el destino de todos los accionistas, porque todos están interesados en que mejore el precio. Por el otro, no está clara a veces por qué algunos sí y a otros no dentro de la empresa. Y Hubo algunos casos especiales en años pasados en algunas empresas cuasi estatales. te repregunto ahí porque, apelando a lo que decía vos... Corrígame si estoy equivocado, pero sin humillarme, por favor. En el camino de ida hacia la crisis subprime, esos bonos que cobraron algunos gerentes de bancos, de empresas, ¿no estaban hechos no en efectivo, sino en las propias acciones de las empresas? Algunas compañías lo que hacen, Juan Carlos, es pagarte el bonus en acciones que recién lo podés vender dentro de 3 años. Okay. Lo que te hacen para calmar esa ansiedad tuya es que las acciones te las venden 20% abajo de lo que cerró ayer, por ejemplo. Entonces te dicen, mira, 20% abajo tenés este bonus en acciones que las podés ejecutar parcialmente cada 3 años. Con lo cual, si estás hace 20 años en la compañía, tenés una fortuna en acciones y eso además te ata a no irte. Es por otro lado esa historia. Me dan acciones más baratas, pero no me voy, porque si me voy, pierdo el derecho a vender estos stock options, como se llama. Claro, es tan bueno el punto que muchas veces muchas personas quedan rehenes de una empresa por la indemnización. Y no me voy a ir porque lo toman como un costo hundido. No me voy a ir ahora que tengo 20 años, 30 años, etcétera. Y bueno, hay una película que es buenísima, eso que es, creo que era un tipo que viajaba echando diciendo, bueno, ¿cuánto tuviste que sacrificar para perder tus sueños, ¿no? De hacer lo que querías solo porque quedaste rehén de una indemnización. Pero pasa lo mismo con esto que decía Augusto, que muchas veces para retener personas y no se quedan, por ejemplo, en la película del quiebre de Lehman, creo que era el presidente o el portfolio manager, no sé qué era de Lehman, perdía todo, no solo perdía el laburo porque quebraba el banco, sino que todos sus ahorros también estaban en acciones de Lehman Brothers. Entonces, claro, como la acción valía cero, creo que el tipo se terminó, no sé si tirando por un balcón o lo que fuera, porque de golpe, de ser millonario, su vida valía cero porque todos sus ahorros están ahí, es la diversificación. Yo creo que los cuatro... Claudio, mi ejemplo preferido de cómo diversificar los riesgos. Vos tenés un viñatero en Mendoza que se llena de guita por una buena cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone un hotel en Mendoza. No, eso no es diversificar los riesgos, porque después pasa algo en Mendoza y son los dos. Entonces vos tenés que hacer un acto antipatriótico. El hotel lo tenés que poner en las Islas Seychelles, de manera que puedas compensar una cosa con la otra. Juan Carlos, te agarrarías la cabeza, pero cambiando de rubro, hay mucha gente que abre una cuenta en el exterior para vivir tranquilo porque le tiene miedo a la Argentina,
y cuando llega el dinero al exterior te dice, comprame un bono argentino que rinde 20%. Pues si flaco, sacaste la plata afuera para estar tranquilo con activos extranjeros. ¿Cómo me vas a decir ahora que compre bonos argentinos? Bueno, está lleno en la viña del Señor, si querés, para hacer parangones de eso. Meto un tema que dejaste ahí picando, Juan Carlos, cuando decías de los países musulmanes, de la Arabia Saudita, etcétera, en el petróleo. Fíjate que hoy son dueños de equipos de fútbol y de hoteles. Cómo diversificaron también en el entretenimiento, pensando que algún día, así como se acabó la era de la piedra, sin que se acabe la piedra, o la edad de la piedra, sin que se acabe la piedra, se va a acabar la era del petróleo sin que se acabe el petróleo, ¿no? Por sustitutos. Claudio, la diversificación es elemental. Ahora, el tipo que mirando la cosa de atrás dice, uy, si solo hubiera comprado lo que más subió, eso es masoquismo, eso no es sabiduría. Una vez que tomaste la decisión de diversificar, vos sabés que tu portafolio va a tener determinado rendimiento, punto. voy a hacer no sé si un golpe bajo o lo que fuera. Augusto, voy a usar un argumento que yo comparto plenamente, pero fuiste muy mediatizado en el último tiempo con esa reflexión que la comparto, digo, que veías una valorización en Argentina importante de cara al futuro, no al contrario, no por el sistema político de hoy o no, sino por los cambios que pueden llegar a venir y te animabas a comprar acciones a este precio. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está muy bien, pero tendrías que hacerle esta pregunta a Claudio porque te aseguro que yo me nutro muchísimo del conocimiento de él cuando me venía anticipando de los últimos 4 años las empresas desendeudándose y ahora hace varios meses apostando e invirtiendo porque el negocio da. Con Buenísimo. Lo cual, Claudio le va a dar mayor valor agregado. Bárbaro. Quería agregar suponete que yo te escuché, leí el artículo y digo, che, es un timing para comprar. Ahora quiero ver, porque yo siempre digo que en finanzas, antes de actuar, hay que hacerse 4 preguntas, solo 4 preguntas. La primera, ¿cuándo? El timing es más importante que el precio. La segunda, ¿dónde? El mundo es uno solo. La tercera, ¿es en qué? ¿En qué instrumento? Y la cuarta, ¿cuánto? Porque la diversificación es un principio. Si diversifico mucho, termina siendo como jugar a todos los números en el casino, no sirve. Bueno, comparación odiosa, porque siempre quiero separar mercado con apuesta, pero el exceso de diversificación tampoco es tan bueno. Sí, la diversificación, como decía Juan Carlos de Pablo recién, inteligente, ¿no? Si hago vino acá, el hotel está en otro lado. Entonces, primer punto, el cuándo, vos me lo pusiste. Segundo, ¿dónde? Ya voy a llegar a Claudio. Quiero ver la macro un poquito con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tengo motivos para pensar que el futuro puede ser mejor que el presente en Argentina con los datos que estás recibiendo hoy? La probabilidad de que el próximo gobierno sea mejor que este es muy alta. No digo 1, porque nunca estamos exentos de que sea peor, pero es muy alta. Yo creo que esa tiene que ser una base, es decir, alguien está comprando algún título público, por eso baja el riesgo país, o aumenta el precio, alguien. Y en el mundo real, algún empresario debe estar haciendo cosas diciendo, yo voy a picar primero. Porque si vas a esperar a que todo se aclare y todo anda para bien, bueno, las cosas van a ser caras, ¿no? Entonces, Ahora, déjame hacer un punto con respecto a lo que dijiste vos. Exceso de diversificación. Cálmate. Porque ahí depende de cómo sos frente al riesgo. Si yo soy un cobarde, yo por ejemplo soy un cobarde, para mí los excesos de diversificación no hay excesos, porque lo que quiero es vivir de mi laburo y tener para cosas seguras. Ahora, acá tengo que mencionar un señor, premio Nobel de Economía, que apellido Markowitz. Este señor, cuando fue a la universidad, tenía un profesor de finanzas que dijo lo siguiente: bueno, por la ley de los grandes números, si yo agrego más acciones a mi portafolio, voy a ir disminuyendo el riesgo del conjunto, ¿verdad? Entonces voy a disminuir. Con lo cual, dijo el tipo, sin probarlo, si pongo infinitas, entre comillas, el riesgo es 0. Markowitz dijo, ¿será cierto esto? A ver, y empezó, estamos hablando de comienzo de la década del 50, así que manopla, viste, tarjetas perforadas, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Y le fue agregando y descubrió 2 cosas. Primero, es cierto que hay una relación inversa entre el número de acciones que tenés y el riesgo, pero segundo, no llegaba a 0, se estacionaba en determinados niveles. Esto, además, es una gran lección otra vez del 2008,
Porque en 2008, increíble cantidad de tipos creían haber descubierto el riesgo cero, y después cuando se llamó Lepre dijo, hay riesgo sistémico. Ah, chocolate por la noticia. Todo teorema de riesgo cero es un teorema local. Siempre el intendente te puede joder clausurando la calle donde vos pusiste una fábrica de helados y una fábrica de pulobres. Buenísimo. Voy a dejar para otra ocasión porque quiero discutir eso del exceso de diversificación. Estoy para discutirte de que mucha termina provocando un efecto neutro, pero vamos a hacer un debate más profundo con eso. Te invito en otro programa. Pero quería llevar a este hilo. Augusto me marcó que es el momentum. Vos me tranquilizaste diciendo, bueno, el contexto puede mejorar o hay más probabilidad de que mejore que empeore con el próximo gobierno, que sea un poco mejor. Claudio, quiero hablar contigo en qué. Ya me contestaste algunas acciones o algunos sectores, si querés. Entonces te voy a hacer una pregunta al revés. ¿Un banco hoy en Argentina es un buen negocio teniendo en cuenta el sistema financiero de hoy? Hablo como accionista, comprar acciones de bancos, ¿no? Y hoy te voy a decir que no es un negocio terrible, pero no es un muy buen negocio y es un negocio de alto riesgo porque tenés muy concentrado el crédito en dos contrapartes, el Banco Central y el Tesoro, ¿no? Claramente la parte de lo que es el negocio puro de un banco, que es recibir depósitos de empresas y de personas y prestarle a empresas, es un negocio que hoy está bastante roto. La parte que ocupan los préstamos dentro del activo de los bancos lleva 4 años achicándose. Y con esto te queda una estructura grande que estaba preparada para dar más préstamos a muchas personas y no a solo 2 jugadores por el lado del activo. Estamos viendo que año a año las ganancias de los bancos van cayendo, tanto en términos reales como en dólares. La podés medir como quieras. Ahora, ¿es un buen negocio? Y bueno, con el horizonte que plantea Juan Carlos, hay una expectativa de que el negocio ese va a mejorar. En el medio queda una duda, ¿no? Ahí te voy a hacer una repregunta, que se la quiero hacer a todos. Vamos a contrastar algunos datos que me parecen relevantes plantearlos en estos términos. Cuando yo veo, no sé, te cito una empresa, TGN, cobra un juicio de YPF, cuánto vale por bolsa y cuánto vale en el mercado y cuánto tiene de patrimonio, cuánto tiene de activo. Cuando veo Separo, cuánto me cuesta hacer de nuevo, si quiero hacer de nuevo, no sé, cualquier empresa, Ternium, si la quiero hacer desde cero, cuánto me cuesta y cuánto vale por mercado. Si quiero hacer una casa, mi casa donde vivo hoy, cuánto me cuesta hacerla de cero y cuánto vale, que me parece que eso es relevante a la hora de decir si es barato o no, cuánto me cuesta en el mercado y cuánto me cuesta hacerla de cero si la tengo que hacer de cero. Entonces, empiezo con algunos temas puntuales para entender la evaluación. Corregime porque yo no sé bien los números y yo sé que vos lo sabés. Macro compró Itaú, o va a comprar Itaú, o tiene intención de comprar Itaú. Y el precio que se menciona, no sé, es de 100 palos. ¿Eso condiciona cuánto tiene que valer la industria? Si este banco vale 100 palos, ¿cuánto debe valer el resto? La verdad que creo que por lo menos no condiciona cuánto tienen que valer los bancos que cotizan en el mercado. Primero porque tenés un vendedor motivado. Me parece que está harto de Argentina y se quiere ir de Argentina. Entonces está dispuesto a vender un precio que creo que los bancos que hoy cotizan no están dispuestos a aceptar si viniera alguien a comprarlos a esa evaluación. Me parece que ahí lo importante es que yo creo que el vendedor, no sé si está explorando o realmente se quiere ir. Creo que es bastante extraño para mí que haya coincidido la suba tan fuerte de los bancos con esa noticia, porque esencialmente esa noticia a mí lo que me estaba diciendo es que el banco más grande de América Latina se estaba queriendo ir de Argentina, básicamente supongo que porque no veía perspectivas para su negocio en Argentina,
a un precio bastante vil, si el precio está bien, ¿no? El precio no lo sabemos, pero es el precio que vos mencionaste es el que salió publicado Claro, en los la medios. comparación que yo veía era que el Itaú vale 45.000 palos, creo, en total. Y decís que el negocio en Argentina vale 100, o sea, y no es que era chiquito. Pero bueno, puede ser que está bien, está bien lo que me decís, que No, quizás... no, pero a la vez, ¿por qué yo te digo que los bancos, ese precio para mí está mal? Porque cuando vos, otra vez, tratás de mirar cuál es el costo de reposición en el banco, porque es más difícil, no es un caño, no es un pozo de petróleo, una planta siderúrgica. Pero vos decís, a ver, ¿cuánto cuesta un punto de market share que lleva años construyendo Galicia, Macro, BBVA? En Argentina, ¿contra cuánto cuesta un punto de market share en otro país? Digamos que no tiene un PBI por cápita tan diferente del de Argentina. La verdad que el precio que se está mencionando para esta transacción y más o menos el precio al que cotizan los bancos en Argentina te da que en Argentina un punto de participación de mercado vale una 1/20 parte de lo que vale en Brasil, en Perú, en Chile, en México, no digo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? ¿Cuánto vale un cliente? No sé, en el Banco Central podés ver cuántos clientes tiene Banco Itaú Argentina. Están pagando por cliente quizás, no sé, una 10ª parte de lo que vale un cliente en otro país. Bueno, Juan Carlos, esas cosas a la larga se corrigen, ¿no? déjame extrapolar lo que está diciendo Claudio, que me parece muy interesante con respecto a el valor de la Argentina hoy, ¿no? Porque esto que está contando y describiendo de cuánto vale un cliente, supongo que uno puede decir cuánto vale un obrero, cuánto vale la hora trabajada de los que hacemos este programa, cuánto vale la hora de un plomero, cuánto vale la hora de un carpintero. Se puede extrapolar todo esto y decir, bueno, esto es un tema macro, no es un tema micro de esta compañía, sino que la Argentina está devaluada. Seguramente que tiene componente macro y componente micro. No es cuánto vale un cliente, sino qué negocio vos creés que vas a hacer con cada uno de los clientes. Y esos valores dan cosas diferentes. Sí, una parte es macro y una parte es la institución. ¿Por qué? Porque dentro del mismo país probablemente ese número también sea diferente. Esta es la parte micro. Pero hay un contexto macro que le complica la vida digamos, a todo el sector en su conjunto. Yo recuerdo que hace algunos meses un diputado del oficialismo creía que estaba diciendo una genialidad, dijo, hay que cambiar la política crediticia de los bancos comerciales. Yo dije, buenísimo, le van a volver a prestar al sector privado. El tipo estaba muy mal informado, evidentemente. Claudio, déjame agregarte un tema que es importante, a mi modo de ver, para los oyentes, para aquellos jóvenes que ven este programa. Lo que nos acaba de hablar Claudio, de hacer la comparación de cuánto vale cada cliente, cada cuenta en países de similar PBI, con similar market share y demás, es justamente la evaluación por múltiplos. Viste que la evaluación por flujo de fondos, que es la tradicional de manuales, se descuenta el flujo de fondos a una determinada tasa de interés para sacar el valor presente de la compañía. Cuando tienen ese número los analistas como Claudio, lo que hacen es, vamos a ver si este número va a dar más o menos similar si lo hago por múltiplos, comparando mismo sector en distintos países. Nada, un tema que me parecía importante resaltar. Cambio de rubro, y porque me parece también muy interesante para que opinemos todos sobre el rubro energético. Ya vimos bancos, ahora los paso por el rubro energético. Mencionaste un montón, Claudio, como predilectas. Ahora, vaca muerta, no sé, si quieren minerales. ¿Es de tiro corto porque va a aparecer sustitutos rápidos? ¿Hay que apurarse o son empresas que uno puede apostar a largo plazo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no tenemos la menor idea. Pero es lógico lo que vos decís. Escuchame una cosa, perdón. Déjame poner en términos dramáticos. La vida útil de Messi. Pobrecito, le pueden cagar una gamba en el próximo partido y sonaste, ¿o no? Entonces vos tenés una idea, Bueno, para. En términos de el precio que estás pagando hoy, pero Messi
puede seguir generando muchos años de publicidad, muchos años como periodista. El tema es si yo pago hoy como jugador lo que va a ganar como jugador, pero vida útil tiene en una transformación, porque yo veo un montón de gente que pagás para escucharlo. Es más, hay tipos que recaudan mucho más, no sé, músicos, ¿no? Sí, sí, Que recaudaron mucho más después que murieron, porque en el fondo viene la nostalgia atrás. O sea, hay cosas que siguen teniendo vida útil. Depende del precio con el que estoy pagando ahora, obviamente con menos recaudación, pero si el precio es menor, puede ser un gran negocio. Te dejo recapacitar. ¿A vos te parece que lo que vos pagarías por un análisis futbolístico o descripción futbolística de un partido de Messi es lo que está pagando por verlo jugar? No, no No, jodas. no, ¿sí? no, por eso, pero es el precio Por de hoy, eso, no vale. recién vos pagaste la gamba. No, por eso te digo, pero es el precio de hoy, no vale los 300 palos que valía por lo que pasa, pero quizás hay 10 que sí porque puede facturar un montón vendiendo relojes, qué sé yo uso este reloj. Pero vos en realidad, digamos, por supuesto que el futuro es el futuro. El futuro es el futuro. Uno podría decirle, bueno, a una empresa petrolera, ¿por qué vale lo que vale? Supongo que un experto va a decir reservas comprobadas, no me acuerdo qué cosa. Pero estás a merced de cambios tecnológicos. Lo que pasa es que la historia lo que dice, y la introducción de los cambios tecnológicos lleva su tiempo. Miren, yo a ustedes tres les muestro un gráfico del PBI de Estados Unidos los últimos 200 años. 200 años. Digo, a ver, mostrame en qué año se inventó Internet. Mostrame en qué año se inventó la computadora personal. En qué año se inventó la lamparita eléctrica. No lo encontrás. No es que venías así, ¡paf! No. Lleva su tiempo, lleva su tiempo, etc. Los países petroleros más inteligentes, como vos decís, están diversificando en las cosas más diversas, claro. Claudito. Y bueno, como país, probablemente alguien debería estar pensando en cómo diversificamos para ese futuro. Lo que yo te puedo decir de las empresas que lo escuchás así es, saquemos hoy todo lo que podamos y después vemos. Y me parece que el recurso para sacar todo lo que podamos está y se está haciendo las cosas como para poder sacar más rápido todo lo que podamos. Clarísimo, no insisto acá. Último, tengo que ir cerrando el programa, perdón. ¿Algún capítulo para construcción, industrias más ligadas a industria local, ¿no? A consumo local? Repito, construcción, servicios y demás que con consumo local. ¿Tiene sentido en el que va a mejorar el poder adquisitivo del argentino o el negocio es seguir vendiendo al poder adquisitivo del exterior? Qué pregunta. Mira, es que yo estuve un tiempo en una empresa que tenía rubros inversiones en empresas de rubros muy, muy diversos, ¿no? Una empresa que cotiza. Y tengo que decir que aprendí bastante bien de ese conglomerado, un buen balance entre cosas que exportan y cosas que están apuntadas al mercado local, como podía ser materiales de construcción o pisos, revestimientos, Claro. terminó defendiendo el negocio entre una mezcla de petróleo, una mezcla de Telefonía tenía. terminó defendiendo muy bien el negocio, diría, ¿no? Muchachos, tengo que cerrar el programa, con lo cual le voy a dejar hacemos una vuelta con una conclusión, algo que quieran decir, algo que le quieran comentar a nuestros hijos cuando tengan mi edad. Empiezo por vos, Augusto, para que me digas tus palabras finales del día de hoy. Para dejar pensando nada más un tema que tocamos, Buffett siempre habla de que no le gustan las empresas que pagan dividendos, porque significa que no tienen ninguna mejor idea para desarrollar en la empresa que pagarle a los accionistas. Con lo cual podemos seguir debatiendo esta idea en los próximos programas. Muy buen punto. Claudito, ¿algo que quieras decir que no te preguntamos como cierre? Yo te diría que en enero de 2010, si enero de 2018 era 100, el Merval tocó al inicio de la pandemia más o menos 12 o 13.
y después de multiplicar por 3 en dólares, hoy vale alrededor de 37, 39, 40. O sea, todavía está 60% abajo de lo que era aquel valor. Las empresas, el negocio de las empresas no está 60% abajo. Entonces, creo que por ahí viene el cuento del potencial de suba que mencionaba Augusto los otros días. Y creo que con un poquito de ayuda, como si la tenemos, creo que tenemos recorrido. Lindo mensaje optimista. Juan Carlos de Pablo, el cierre es suyo. Mi querido amigo, un mensaje para mis amigos los periodistas. Se están haciendo los finos. Entonces confunden variación interanual con variación anualizada. Entonces, les gustó la palabra anualizada. Estados Unidos dice, tiene una tasa de inflación 0,1 anualizada 4%. Lo puse esto en mi calculadora, no me da. Si vos tenés 0,1 mensual, la anualizada debe ser 1,2. 4% es la interanual. Te digo más, dentro de 30 días, cuando le saquemos a la interanual junio del año pasado que dio 1,3 y le pongamos junio de este año que dará 0,4, la tasa interanual va a pasar de 4 a 3. Y ahí volvemos a reevaluar la política de tasa de interés. Amigos, un honor compartir el programa con ustedes y a los oyentes, televidentes, ojalá lo hayan disfrutado. Placer de tener estos genios con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes.